integración de esa monitorización de fármacos en los servicios de farmacia es un logro que se basa en la consolidación de las unidades de farmacocinética clínica, pero a la vez es también un reto, puesto que presenta unas características claramente diferenciables respecto a la monitorización de los fármacos con los que tradicionalmente estábamos trabajando. Estas diferencias no se circunscriben únicamente a la técnica analítica, como ha comentado la doctora Bellés, sino también al tipo de pacientes que estamos manejando, al tipo de enfermedad, al tipo de patología que manejamos, a la información que disponemos, etc. Y por ello creo que es especialmente importante el colaborar, integrarse, comunicarse de forma fluida, llamémoslo como queramos, con el médico responsable del paciente. Tampoco debemos de perder de vista que cuando hablamos de monitorización estamos hablando de indicadores de efectividad o de seguridad subrogados y que su utilidad realmente está dentro de una evaluación global, no clínica del paciente y no únicamente basándonos en estos tipos de datos. Bien, la charla la estructura en cuatro partes. Hablaré primero de cómo empezamos en este campo, cómo estamos trabajando actualmente, qué resultados hemos obtenido y los retos que nos quedan también por delante. Todo, espero que de forma muy breve. Bien, el infliximab fue el primer fármaco anti-TNF que se comercializó con la indicación de enfermedad inflamatoria intestinal. A partir de este, y visto la elevada efectividad que tenía en pacientes, sobre todo que fracasaban a los tratamientos anteriores convencionales, pues empezaron a comercializar otra serie de fármacos como adalimumab, certolizumab, etc. También empezaron pronto a aparecer estudios que, como ha comentado el doctor Mas, relacionaban o asociaban la efectividad y la seguridad de los tratamientos con las concentraciones séricas del fármaco. Todas estas evidencias hicieron, lógicamente, que los profesionales sanitarios implicados en el cuidado del paciente se interesaran por la posibilidad de disponer de esta información que iba a serles muy útil para la toma de decisiones posterior. Y que además estos tratamientos tienen un impacto relevante en los pacientes, ¿no? Se trata de tratamientos administrados por vía parenteral, con el infliximab en este caso con la administración en el hospital de día, con un elevado coste y con una toxicidad también importante. También aparecieron ya tecnologías accesibles a los servicios de farmacia, como las técnicas de ELISA, y bueno, pues todas estas circunstancias y junto, en nuestro caso, de disponer de una unidad de motilidad digestiva, que era la referencia, que es referencia de la Comunidad Valenciana, y una unidad de farmacocinética clínica que llevaba más de 30 años funcionando, hizo que se crease una especie de equipo de trabajo que estaba integrado, o que está integrado, por 3 especialistas en medicina digestiva y un farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. El objetivo fundamental del grupo de trabajo es que fuera funcional a la hora de trabajar, ¿no? Es decir, que fuera dinámico y eficiente en su funcionamiento. Se definieron una serie de flujos de trabajo o flujos de acción y que dividimos en 2 tipos, un flujo individual y un flujo colectivo. El individual se refería al día a día, ¿no? a cada vez que teníamos algún tipo de resultado de monitorización. Y aquí desglosamos que hay 2 tipos de actuaciones que se pueden llevar a cabo. Una acción de carácter inmediato, cuyo objetivo sobre todo era evitar la sobreexposición del paciente al tratamiento. Estamos hablando de pacientes que a lo mejor reciben, en el caso del infliximab, pues, tratamientos cada 8 semanas, cada 6 semanas, etc. Entonces, en el caso de que se detectara que ese tratamiento no era eficaz o no era necesario, pues no tiene lógica pues esperar hasta la siguiente visita, o en el caso de adalimumab, que se lo pinchan en casa, ¿no? Pues que esperar hasta la siguiente visita para tomar una decisión. Entonces se estableció un tipo de comunicación de carácter inmediato en donde a través de la comunicación escrita u oral, todos los miembros del grupo de trabajo disponemos de nuestros teléfonos móviles y contactamos en cualquier momento para cualquier circunstancia, pero también de forma escrita lo que se hizo o se acordó es que se enviaba el informe farmacocinético, que se elaboraba a partir del resultado, a través de una impresora conectada de forma remota con la unidad de farmacocinética, se envía el resultado directamente al despacho del médico prescriptor. De esta forma le sirve al médico prescriptor de forma de aviso o de forma de alerta para saber que ese paciente requiere su atención en un tiempo breve, ¿no? Y no se queda ese resultado pues, almacenado junto con el resto de analíticas que tiene pendiente de revisar. Bueno, que sería el caso en el que no hay que hacer una acción de tipo inmediato, pues entonces simplemente se emite el informe en GESLab y se deja ahí pendiente hasta que el médico considere que es necesario su consulta. Aparte de esta forma de actuación, podríamos decir individual, lógicamente también hay una serie de reuniones periódicas, pues cada 3-6 meses, en función de la disponibilidad o de la carga de trabajo, las medidas que se irán adoptando, pues para evaluar resultados colectivos, establecer nuevas estrategias de actuación o algoritmos de decisión.
Esto se me ha desconfigurado, pero bueno. Una de las decisiones que se adoptó también por el grupo de trabajo y hasta que se dispusiera de la técnica analítica, que en ese momento no la teníamos en nuestra unidad de farmacocinética clínica, era que lo importante era empezar lo antes posible. Si esta información era de utilidad y era de interés para los pacientes, no tenía sentido demorarlo cuando habían otros servicios de farmacia en la Comunidad Valenciana que disponían de esa técnica de forma funcional. Por ello contactamos con el Hospital General de Castellón y se acordó el envío de las muestras de los pacientes para que ellos nos hicieran la determinación analítica. Entonces quiero aprovechar también la ocasión para agradecer públicamente su coordinación, su colaboración, porque además una cosa que en principio iba a ser de un par de meses, pues como todo pasa en estas cosas, se demoró más de la cuenta, ¿no? Pero bueno, empezamos a obtener ya los primeros resultados analíticos de nuestros pacientes y a partir de ese resultado analítico pues había que hacer el informe farmacocinético, que es donde realmente está el valor añadido del farmacéutico. A la hora de hacer estos informes farmacocinéticos hay que tener en cuenta una serie de características, como he comentado, claramente diferenciadas respecto a los fármacos tradicionales, como es la capacidad inmunogénica de estos anticuerpos, y que esa formación de anticuerpos, esa inmunogenicidad, pues afecta al aclaramiento del fármaco en sí, y por tanto está influenciada su concentración. La presencia de tratamientos concomitantes. Muchos pacientes llevan un tratamiento inmunosupresor asociado con corticoides, azatioprina, etc. Y ese tratamiento concomitante, que además muchas veces es variable, pues afecta también a la formación de los anticuerpos y a la cinética y a las concentraciones que estamos obteniendo. La patología. Hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal, pero realmente son dos entidades anatomoclínicas muy diferentes, ¿eh? Incluso podríamos añadir la colitis indeterminada, que comparte características de ambas. Pues bien, la cinética no es la misma en un paciente con enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa u otro tipo de patología. Y además estas patologías tienen una actividad que no es constante o estable en el tiempo, sino que cursa con brotes, con recidivas, con periodos de mayor actividad, etcétera, que también se ha visto en algunos estudios que afecta a su cinética. Y por supuesto las características de los pacientes, ya hemos visto, ha comentado en una diapositiva del doctor Mas, pues que se ha visto que depende pues, del género, de la cinética del género del paciente, del peso, del índice de masa corporal, de las concentraciones de albúmina, etc. Bien, las concentraciones objetivo que nosotros estamos manejando en enfermedad inflamatoria intestinal, para infliximab de 3 a 7 miligramos por litro y para adalimumab de 5 a 12. Uno de los problemas también importantes que podemos encontrarnos es la escasez de modelos farmacocinéticos, ¿no? Este yo creo que fue uno de los primeros que se publicaron, que es un modelo validado para infliximab en pacientes con colitis ulcerosa, que es un modelo bicompartimental en donde la cinética depende de la concentración de albúmina, de anticuerpos, del sexo y del peso. Pero faltan modelos adecuadamente validados, sobre todo con el adalimumab. Este algoritmo también es similar, creo que al que ha traído José Luis, es el que nosotros empezamos a utilizar. Y para no hacerlo demasiado complicado o largo, me voy a centrar especialmente en este punto, ¿no? Bueno, nosotros en principio la monitorización la estamos realizando en pacientes con fracaso terapéutico, ¿no? La monitorización rutinaria de todos los pacientes tampoco está muy claro que eso sea eficiente, ¿no? O hay más discusión. Nosotros empezamos y básicamente el 90% de nuestras peticiones son pacientes con fracaso terapéutico, bien primario o secundario. En esos casos se realiza la monitorización del fármaco y si esas concentraciones son inferiores al intervalo terapéutico, perdón, están dentro del intervalo terapéutico, pero hay una clínica de fracaso terapéutico, aquí lo que recomienda la mayor parte de los algoritmos es el cambiar de diana terapéutica. Sin embargo, esto no siempre es así, porque en este tipo de pacientes no debemos de asumir que la presencia de los síntomas clínicos, indica un fallo terapéutico del anti-TNF, puesto que en estos casos lo que correspondería hacer es una reevaluación clínica del paciente, incluso con imágenes o endoscopias, etcétera, imágenes clínicas, puesto que muchas veces la enfermedad activa no se explicaría por los síntomas y es debido a la aparición de complicaciones o de patologías asociadas que hace que tengan esa clínica, pero que no implican un fracaso terapéutico del anti-TNF, ¿no? Pues desarrollo de estenosis, fístulas, accesos, nuevas localizaciones de la enfermedad, etcétera. Perdón. Este es el circuito de trabajo que estamos empleando. El médico hace su petición electrónica, como yo creo que hay a casi todos los hospitales, a través de GESLab, y nosotros incluimos en la petición el registro de administraciones para los pacientes en tratamiento con infliximab. El infliximab, como ya sabéis, se administra en el hospital de día, y entonces el hospital de día, cuando hace una petición de infliximab, nos adjunta siempre su registro de administraciones, porque también en este tipo de pacientes es muy importante tener controlada la adherencia, debido a infecciones que pueden tener concomitantes o otro tipo de
de efectos adversos, se suspenden las dosis, se retrasan, etc. Entonces, a la hora de evaluar adecuadamente la información de la monitorización, hace falta disponer de la información más exacta posible respecto al registro de administraciones. Bueno, tras la petición, se hace la extracción de la muestra. Nosotros hacemos 2 alícuotas, una vez recibimos la muestra, se congelan hasta que se tenga un número suficiente de muestras para montar la técnica analítica. En la primera muestra se determina el fármaco, que solamente puede pedir el médico, el fármaco nunca pide el anticuerpo, y en función del resultado de la concentración obtenida, pues se establece la necesidad de realizar en la alícuota el anticuerpo o una dilución en el caso de que la concentración obtenida en la primera muestra sea superior al intervalo de calibración. La determinación la estamos haciendo por ELISA, con el analizador Euroimmun. Estamos montando actualmente cada 15-20 días las placas de fármaco y realizamos la determinación del anticuerpo solamente cuando las concentraciones del fármaco son inferiores a 0,5 nanogramos mililitro. Por el tema que ha comentado también de la falta de sensibilidad de la técnica. Con el resultado se hace el informe farmacocinético. Nosotros consultamos para prácticamente todos los pacientes la historia clínica en abucasis, porque muchas veces nos aporta información, hemos comprobado que aporta información que puede ser interesante de la situación clínica, la información que nos adjunta el médico a través de GESLab, hacemos las simulaciones con el PKS, también se consulta a veces el MDIS para pacientes ambulatorios con adalimumab, etc. ¿Vale? Y después se comunica el resultado en función del resultado obtenido, bien de forma directa a través de la comunicación escrita que os he comentado o telefónicamente, y se emite el informe farmacocinético. Bien, los resultados que he traído aquí son de aproximadamente un año de funcionamiento, el primer año de funcionamiento que empezamos con la técnica. Monitorizamos 83 pacientes, se detectaron anticuerpos en el 11% de los pacientes, la mayor parte fueron pacientes con enfermedad de Crohn, y el motivo principal era el fracaso terapéutico. Muchos de estos controles eran pacientes que habían fracasado previamente, que luego se le hacía un control, ¿vale? Las decisiones que se adoptan, básicamente las podemos clasificar en 4 grupos, ¿no? La de continuar o mantener el tratamiento, intensificarlo, reducirlo o valorar otras alternativas terapéuticas, en donde incluiríamos el cambio de biológico o incluso la suspensión y mantenerlo con un tratamiento con inmunosupresores de corticoides, azatioprina, etc. Esto sería el grado de aceptación de nuestras recomendaciones durante el primer año, del 92%, 86%, 100% y 94%. En estos pacientes en los que se recomendó el cambio del tratamiento, fueron 16 pacientes, es decir, que en 16 pacientes, un 19% de los mismos, la decisión que se tomó fue cambiar de biológico o suspenderlo. Con el adalimumab los resultados son muy similares. A nosotros nos llama la atención de que a nosotros nos aparece un mayor porcentaje de anticuerpos con adalimumab, cuando en principio es un fármaco menos inmunogénico. Bueno, el resto es muy similar. Hay un menor grado de aceptación en cuanto al cambio de alternativa, posiblemente también debido a que normalmente empiezan con infliximab, luego pasan a adalimumab y en enfermedad inflamatoria intestinal ya no quedan muchas más alternativas, ¿no? Entonces son un poquito más reacios a cambiar y a lo mejor intentan más la intensificación o otro tipo de estrategias. Pero bueno, un 25% de los pacientes también se cambió de tratamiento o se suspendió el biológico. Es decir, en total un 22% de los pacientes. Lo cual esto viene a demostrar o a reforzar la eficiencia de estas técnicas de monitorización. Ya ha comentado también el José Luis que a nosotros también nos llamó la atención que había un porcentaje importante de pacientes que las concentraciones eran bajas, ¿no? Eran subterapéuticas. Entonces nos planteamos un trabajo que realmente es un trabajo de simulación, en donde en una población de unos 2.000 pacientes simulamos diferentes técnicas de dosificación. Como sabéis, la dosificación de estos fármacos, en el caso del infliximab, por ejemplo, es por peso, ¿no? La única covariable que tiene en cuenta es el peso, cuando hemos visto en muchos estudios que se han publicado que influye pues, el sexo, influye la albúmina, etc. Entonces realizamos un estudio de simulación en donde comparamos 6 pautas de dosificación, la recomendada en ficha técnica, que sería 5 miligramos cada 8 semanas, en pacientes naïf con infliximab y colitis ulcerosa, una dosificación de 6 miligramos fijo cada 8 semanas y después 2 pautas y 2 más, en la que se fijaba el intervalo terapéutico y se variaba la dosis para alcanzar concentraciones objetivos de 5 o 6 miligramos litro, y en este caso lo que se hacía era fijar la dosis y variar los intervalos de dosificación también para alcanzar concentraciones de 5 y 6. En resumen, lo que encontramos es esta distribución de concentraciones mínimas, en donde vimos como estas técnicas, estas estrategias de dosificación individualizadas en función del sexo, de la edad y de la albúmina, pues el porcentaje de pacientes que estaban dentro del considerado
intervalo terapéutico era superior al que se obtenía con la pauta o la dosificación recomendada a través de ficha técnica. Estos serían las concentraciones mínimas y estos serían las concentraciones máximas, en donde vemos que con estos dos casos que hemos comentado anteriormente, incluso las concentraciones máximas pues eran similares a las de la de administración de 5 miligramos kilo cada 8 horas. Aquí vemos la influencia de las covariables, estos serían hombres y mujeres, en donde con un peso fijo de 78,8 kilos y lo que se hizo es variar las concentraciones de albúmina, son simulaciones, repito, vemos como solamente la influencia de la albúmina en estos pacientes, en las mujeres, como tiene un impacto que puede ser importante en las concentraciones mínimas, en hombres en menor medida, pero también, y aquí lo que se hizo es cambiar el peso y mantener constantes las otras covariables. Bien, pues para ir concluyendo, resaltar las diferencias de la monitorización de estos fármacos respecto a la monitorización tradicional, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que se trata de una enfermedad dinámica, con recidivas, rebrotes, recurrencias y progresión de la enfermedad, que tiene una elevada variabilidad inter e intraindividual, debido a toda una serie de circunstancias asociadas a estos tratamientos, que es un tratamiento inmunogénico y que, por tanto, aparecen anticuerpos, pero que además los anticuerpos pueden ser neutralizantes, pueden ser no neutralizantes y pueden ser transitorios. Y todos ellos afectan a la cinética. Que no hay siempre una buena correlación clínica entre los síntomas y el grado de inflamación, el estado inflamatorio de la enfermedad, y que falta definir a lo mejor un poco más la asociación entre las concentraciones mínimas elevadas y la toxicidad a medio y largo plazo. Como retos, o algunos de los retos que nos quedan por delante, sería la posibilidad de disponer de una técnica analítica más flexible, pero sobre todo más sensible y específica, disponer de modelos PK-PD, o al menos PK, para las distintas patologías y para los distintos fármacos, definir más adecuadamente los intervalos terapéuticos o concentraciones objetivas. Es lo mismo un paciente, las concentraciones que tenemos que tener en un paciente prequirúrgico son las mismas que en un paciente que no va a ser sometido a cirugía. Aquí hay publicaciones en donde dicen que no tiene importancia, en otros dicen que los pacientes con concentraciones elevadas, los pacientes prequirúrgicos, se asocia luego a una mayor morbilidad. Si estos intervalos terapéuticos los podemos decir son en estado de inducción, son de mantenimiento, qué importancia tiene la Cmax, las áreas bajo la curva, etc. También, pues sí, sería ya ideal poder diferenciar entre los diferentes tipos de anticuerpos. Y también lo que se está planteando por muchos médicos especialistas en digestivo es que tal vez, incluso más interesante que la monitorización del fármaco, sería la monitorización del factor de necrosis tumoral. Estos son todos anti-TNFs, puesto que ello nos daría ya una orientación inicial de la utilidad o la necesidad o la conveniencia de emplear este tipo de fármacos, ¿no? Aquí hay muchas más incertidumbres, porque no se sabe en qué momento habría que hacer la determinación del TNF, en qué tipo de muestras, si es una muestra sérica, una muestra intestinal, etc. Pero bueno, como veis, hay muchas incertidumbres en este campo de la monitorización de biológicos. Y he traído a modo de resumen pues 3 pequeñas conclusiones. Que la monitorización de las concentraciones séricas de infliximab o adalimumab proporciona una información útil para la toma de decisiones clínicas, que la farmacocinética de los anticuerpos monoclonales presenta unas características claramente diferenciadas respecto a los fármacos tradicionales, y que la formación de equipos multidisciplinares con la presencia del farmacéutico de hospital nos permite optimizar la información derivada de la monitorización de estos fármacos. Y muchas gracias. Una estrecha colaboración e intercambio de información entre los hospitales de la Comunidad Valenciana que estamos trabajando el área de monitorización de fármacos biológicos, o sea que lo que se ha comentado hoy aquí en diferentes intervenciones se está plasmando en este área de la farmacocinética, porque desde luego colaborando y estando unidos se obtiene mucho más que estando separados, y sobre todo cuando hay la circunstancia de superposición con otras actuaciones profesionales de estos campos que estamos hablando. Y en segundo lugar, sí que quería, igual que lo ha comentado el doctor Poveda, pues hacer el reconocimiento público al paso que en su momento dio la Consellería a través de la Dirección General de Farmacia de dar una resolución donde de alguna forma se despejaba y ayudaba a que los servicios de farmacia pudiéramos avanzar en la monitorización de fármacos biológicos, concretamente para enfermedad inflamatoria intestinal. Sin más, aquellos compañeros que quieran intervenir haciendo alguna pregunta o alguna reflexión, pues es el momento de hacerlo. Así que, en este momento, las preguntas que queráis.
Bueno, muchas gracias a todos. La verdad que hemos aprendido sobre monitorización y sobre inmunogenicidad. Tengo una pregunta para Rafa, por una frase que ha dicho, me ha llamado un poco la atención. Pese a que no hay evidencia o no está claro de que la monitorización rutinaria sea lo adecuado o no, mi pregunta es personal. ¿Tú crees que no es eficiente? O sea, que la monitorización rutinaria de todos, con la opción, independientemente de que el paciente esté controlado o no, de ese paciente controlado optimizar el tratamiento con la ampliación o reducción de intervalos posológicos, ¿eso puede acabar siendo no eficiente? Bueno, la verdad es que no te lo podría contestar con seguridad. Te puedo dar mi opinión, pero no sé si es la adecuada. Vale. Yo, en principio, creo que hoy por hoy no. No, porque estos pacientes cambian mucho, ¿no? Es decir, y entonces a mí no me asegura que un paciente, por ejemplo, que en fase de inducción tenga unas concentraciones terapéuticas correctas y que yo con mi modelo, que a mí en general las predicciones no son muy buenas con los modelos que estamos manejando, pero yo creo que porque hay mucha variabilidad ahí que no controlan. Vale. Un paciente que nada más empieza a tratamiento o al final de la fase de inducción se le haga una monitorización, a mí no me asegura o no me da garantías de que a los 3 meses ese paciente siga teniendo una concentración terapéutica, ¿sabes a qué me refiero? Porque no podemos predecir la inmunogenicidad, no podemos predecir si en el momento de la inducción, que en principio tendría una enfermedad más activa, eso cuando remita la actividad, cómo va a afectar a las concentraciones, etc. Entonces, no te lo podría decir porque no lo sé, pero no tengo yo muy claro que sea eficiente cuando estamos hablando de pacientes, de muchos pacientes, porque si incluimos ahí a los pacientes de artritis reumatoide y tal, pues hacer una monitorización rutinaria a todos esos pacientes sin tener la seguridad de que esa información nos va a valer para dentro de 4 meses o 5 meses, no sé. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Voy a hacerle yo una pregunta a nuestro presidente de la Sociedad Española y es la siguiente. ¿Cómo cree él, qué enfoque se puede dar, qué opinión le merece la introducción de fármacos biológicos biosimilares a la hora de la monitorización? ¿Cómo puede influenciar en nuestros protocolos de trabajo? Bueno, no sé si eso es una opinión para el presidente o para alguien que sepa. Digamos que lo que nosotros estuvimos revisando, las determinaciones que se habían hecho para los biosimilares, realmente en el informe utilizaban la misma técnica que estamos utilizando nosotros, ¿no? La técnica de ELISA. Yo creo que hay suficiente, por lo menos evidencia a partir de los análisis que se pueden ver en la EPA como para no tener que volver a monitorizar a los pacientes en el sentido de que por el cambio de biosimilar haya que esperar que los resultados de los niveles sean diferentes, ¿no? Yo en ese sentido creo que estaría tranquilo, ¿no? Pero bueno, también es verdad que conforme vayamos haciendo intercambio de este tipo de pacientes o conforme incorporemos nuevos pacientes, vamos a tener cada vez más consistencia a esos datos que a priori podemos estimar que van a ser iguales, ¿no? Yo creo que estamos en una fase de generar más que nada conocimiento y bueno, yo creo que es una buena oportunidad también para que el liderazgo del servicio de farmacia no esté sujeto únicamente al cambio del biosimilar por una cuestión económica, sino también por una cuestión de monitorización terapéutica y también de trazabilidad en términos de reacciones adversas y por tanto en seguimiento de los pacientes, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad, ¿no? Y yo creo que sería razonable también que como un mecanismo de seguridad, y eso a lo mejor pues hay diferentes cuestionamientos, por lo que comentó también Rafa, a lo mejor monitorizar a los pacientes que cambien al biosimilar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues dado que vamos un poco escasos de tiempo, creo que ahora toca el café y agradezco desde aquí a los ponentes su participación y vuestra grata presencia.